Hola estudiantes de quinto año, bienvenidos a esta nueva clase virtual. En esta ocasión vamos a repasar uno de los puntos que ustedes tienen que analizar y desarrollar eh, en el trabajo número 3, con el cual ya estamos empezando a encaminarnos en el cierre del cuatrimestre. Eh, Recuerden que este trabajo es un poco largo, así que traten de hacerlo con tiempo y no llegar a último momento para tener que entregarlo. Si ustedes se fijan, van a ver que entre las consignas, entre los temas a resolver eh, en el trabajo número 3, van a ver que tienen que explicar y analizar el concepto de derecha e izquierda. Como ustedes saben, nosotros estamos analizando qué es la política y qué es el mundo político eh, en este trabajo, y obviamente una de las cosas que se desprende es de qué hablamos cuando hablamos de derecha e izquierda o a qué nos referimos. Y muchas veces nos preguntamos también de dónde proviene este término. ¿Qué es esto de a algunos decirles sos de izquierda, de derecha, o decirle sos un fascista o sos un zurdo? Este, Bien, para entender el origen del concepto, primero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de términos que se les denomina politizados. Es decir, son términos, son palabras que no provienen no provienen del mundo de la política, sino que son traídos al mundo de la política para darle una utilización en ese sentido. Eh, si yo le pregunto a un filósofo griego del siglo III antes de Cristo, como Aristóteles, qué es la izquierda y qué es la derecha, Aristóteles se miraría las manos. ¿De qué me está hablando? ¿De la mano izquierda a la mano derecha? Eh, por lo tanto, en- es un término también, son términos también modernos. Son términos, por lo tanto, que se dan en el marco de la modernidad. ¿Dónde aparecen por primera vez? Miremos esta imagen, esta representación que nosotros tenemos acá. Aparecen por primera vez en el siglo XVIII. Aparecen por primera vez en el siglo XVIII, decíamos, en un momento muy relevante de la historia, que es el comienzo de la Revolución Francesa. El rey Luis XVI, eh, viendo lo que había ocurrido en Inglaterra, un, un siglo antes, en Inglaterra se había producido lo que se llamó la Revolución Gloriosa, eh, en donde el rey es desplazado del poder el rey pierde totalmente el poder y la monarquía se transforma en lo que hoy conocemos con el nombre de monarquía parlamentaria. Viendo esa posibilidad, el rey decide él capitalizar esa experiencia. Entonces Luis XVI convoca a una asamblea general para generar él una especie de monarquía parlamentaria, pero que le permita mantener ciertos privilegios. ¿Qué ocurrió? Como todo cuerpo legislativo, manteniendo la tradición que viene de la época del Senado romano, se sentaron en lo que se llama un parabólico, ¿sí? O un semicírculo. Por ese motivo es que es la tradición de que los cuerpos legislativos se sienten en semicírculo, viene justamente de la época de cómo estaba organizado el foro romano, que era donde se sentaban los senadores para legislar. ¿Y qué ocurrió? Eh, Frente a ese semicírculo se pone el presidente de la Asamblea General, ¿m? Y a la derecha del presidente se sentaron todos los partidarios del rey, mientras que a la izquierda del presidente se sentaron todos los partidarios de la revolución. Esto da origen a cómo vamos a considerar a los términos de derecha e izquierda. Como los de que se sentaron a la derecha eran partidarios de lo que se conocía hasta lo que se va a empezar a conocer a partir de ese momento como
antiguo régimen, o sea, de mantener la monarquía absoluta, y de mantener el status quo, lo que se dice es que quieren conservar todo como está. Y por ese motivo, a partir de ese momento, la derecha es considerada conservadora. Mientras que los que se sentaron en la izquierda, que eran los partidarios de la revolución y de hacer cambios, como todo cambio es considerado progreso, aunque no sabemos siempre si ese progreso es bueno o es malo, a partir de ese momento a la izquierda se la considera progresista. Eh, por lo tanto, en esta aparición nos encontramos con la primera vez que se utiliza el término derecha e izquierda para identificar ideas políticas o ideologías políticas. Con el correr del tiempo y ya adentrado el siglo XIX, eh, lo, que nos, lo que nos vamos a encontrar es que estos dos conjuntos, ¿sí? O sea, estas dos visiones políticas, la derecha y la izquierda, se van a empezar a subdividir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El año clave es 1848. ¿Por qué es el año clave 1848? Porque es el año en el que empieza en el continente europeo lo que se van a llamar las revoluciones sindicales. Aparece el sindicalismo, por primera vez se empieza a luchar por los derechos de los obreros. La reacción de los gobiernos, o sea, recordemos que después de la Revolución Francesa, Europa entra en un proceso revolucionario a través de lo que se llaman revoluciones liberales, en donde el sector dominante de la revolución industrial, la burguesía, toma el poder y desplaza definitivamente a los monarcas, generando o monarquías parlamentarias o sistemas republicanos. Este, ¿Qué va a pasar con esos gobiernos liberales? Frente a los reclamos obreros, la actitud de los gobiernos va a ser represiva y por lo tanto los gobiernos se van a volver conservadores. Ahora, no todo el ala derecha se va a volcar al conservadurismo, entonces se va a dividir en dos y va a aparecer lo que vamos a llamar extrema derecha, más proclives a gobiernos de tipo autoritario y conservador, y la centro derecha, más proclive a gobiernos moderados o gobiernos liberales, en donde desde el liberalismo pensar ampliación de derechos. Con la izquierda pasa exactamente lo mismo. Recordemos que 1848 es un año también clave porque eh, estas revoluciones sindicales vienen de la mano de que los escritores Marx y Engels desarrollan el manifiesto comunista. Por lo tanto, la aparición de la ideología comunista va a pasar a tener un rol preponderante en esta mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX, hasta, como nosotros sabemos, la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, la izquierda también se va a dividir y también va a aparecer una extrema izquierda propensa a generar gobiernos autoritarios o dictaduras de izquierda, lo que llamamos izquierda revolucionaria, y una centroizquierda con una visión más moderada, con la idea de llevar adelante cambios, pero por la vía democrática, más propensa a generar gobiernos socialistas, que es lo que, por ejemplo, va a ocurrir en Europa. El, el último cambio el último cambio que se produce este, se da a, en la segunda mitad del siglo XX con respecto al concepto de derecha e izquierda, y es como que en este gráfico que nosotros tenemos acá apareciera un semicírculo más pequeño, ¿sí? En donde sectores de la derecha y sectores de la izquierda no se sienten identificados ni con los extremos ni con los centros, y por lo tanto tienen una visión totalmente diferente. Y se empiezan a llamar a sí mismos nueva derecha y nueva izquierda, y ellos miran a los centros o a los extremos como una izquierda o una derecha tradicional
o vieja derecha y vieja izquierda. Eh, ¿Por qué se genera esto? Porque el último campo, digamos, donde se va a dar este debate ideológico es en el campo de la cultura. Algunos sectores de izquierda, siguiendo al escritor italiano Antonio Gramsci, propician la idea de que la izquierda fracasó en el campo de la política, fracasó en el campo de la economía, por lo tanto, el único campo donde queda para dar la batalla y generar los cambios de la sociedad es en el campo de la cultura. Y por ese motivo también a ellos se los conoce con el nombre de izquierda cultural. Este, es la izquierda, por ejemplo, que encabeza hoy por hoy eh, luchas como el ambientalismo, eh, las libertades sexuales, el feminismo, y están representados ahí. En el campo de la cultura o del arte, son las vanguardias artísticas las que van a representar a esta izquierda cultural. Y la nueva derecha, que rompe con lo que se va a pasar a llamar de derecha tradicional o vieja derecha, eh, aparece a consecuencia de la irrupción en la segunda mitad del siglo XX de lo que se va a conocer con el nombre de estado de bienestar. Para los europeos, hablar de estado de bienestar este, les va a generar miedo, les va a generar espanto, porque el problema que se genera es que en Europa el modelo de estado de bienestar, o estado benefactor, como también se lo conoce, fue llevado adelante en el periodo de entreguerras, tanto por el fascismo italiano como por el nacionalsocialismo alemán. Eh, Sin embargo, no quiere decir que ser partidario del estado de bienestar tenga que obligatoriamente ser nazifascista. Eh, digamos, los que pertenecen a la vieja derecha lo van a ver así. Por lo tanto, van a descreer y van a detestar al estado de bienestar y por ese motivo lo van a llamar populismo. Eh, es cierto que el estado de bienestar en Europa fracasó, lo cual no quiere decir que fracase en todos lados. Siempre recuerden que los modelos políticos a veces responden mucho a las idiosincrasias de las sociedades en donde se aplican, y lo que funciona para una sociedad no funciona para la otra. Hay que reconocer que el estado de bienestar en América Latina fue exitoso, por ejemplo, por poner un caso concreto. Este, y también recordar que el estado de bienestar surge del New Deal de Roosevelt en Estados Unidos después de la crisis económica del capitalismo en 1930, con lo cual en realidad el estado de bienestar es un invento de los norteamericanos, con lo cual podríamos decir abiertamente que es un invento liberal. Este, pero se plantea como una alternativa a la extrema izquierda, perdón, a la extrema derecha y a la centro derecha, porque se mira a sí mismo como una alternativa, como una forma de llevar adelante procesos de ampliación de derechos, este, sin, sin caer en los argumentos ni de la extrema derecha ni de la centro derecha. Bien, esto es todo por esta ocasión. Eh, con esto estamos ya encarando. Nos quedarían trabajar 2 videos más para ver algunos aspectos de algunos temas vinculados al trabajo número 3, y ya con esto estaríamos cerrando el trabajo número 3, y por lo tanto estaríamos empezando a cerrar el cuatrimestre. Así que este, nos despedimos hasta la próxima.